Bienvenidos a un nuevo video por Oveja Tech. El día de hoy vamos a hacer el unboxing del proyector Astronauta. Este es un proyector que la verdad yo lo vi por TikTok y me gustó cuando lo vi, la verdad que me encantó, me impresionó y es por eso que yo realicé el pedido por AliExpress. Aproximadamente el pedido se demoró en llegar a mi destino un mes, casi un mes. Yo soy de Perú, exactamente de Chiclayo. Y ese fue el tiempo que se demoró, para que lo tomen en cuenta. Obviamente el pedido de AliExpress llegó muy bien envuelto, solo que yo ya lo saqué las bolsas porque, como les dije, me gustó el producto, me pareció muy curioso, ¿no? Una vez hecho esto, ahora sí vamos a empezar a abrir. Como ven, la cajita es mediana, ya que el modelo de este astronauta es un astronauta que está sentadito. Ya lo vamos a hablar más adelante sobre los modelos. Bueno, podemos observar a simple vista que aquí está mi astronauta sentadito. Y esto es lo que se va a reflejar en la pared o en tu techo. Es como una galaxia que tú vas a ver de repente en las noches, un cielo. Entonces esto es lo que se va a observar. Voy a voltear qué más tiene. Aquí podemos observar que están las características, el nombre del producto y también están las medidas. Ojo aquí, las medidas son 85 milímetros por 76 milímetros por 125 milímetros. Estas son sus medidas del proyecto. ¿Qué más tenemos aquí? Estos son los modelos. En los modelos, ojo aquí, este es el modelo sentado del astronauta. Viene en dos colores, en negro y en blanco. Hay dos modelos. El HRF3, que es el que yo he pedido, como ustedes pueden observar, está el check. Este modelito viene con una estrellita en los brazos del astronauta, viene una estrellita. Y también está el modelito HRF2. Este modelo viene con una guitarra en los brazos del astronauta. Ambos modelos de este astronauta está sentadito y también viene, como les dije anteriormente, en dos colores, blanco y negro. Pero también hay otro modelo en donde el astronauta está parado. Entonces, por ende, su caja va a ser más grande. Si ustedes han visto de repente en TikTok que la caja es más grande, es por ese motivo, porque es otro modelo. Bueno, una vez que ya sabemos esto, ahora sí vamos a abrir la caja y vamos a ver qué es lo que trae dentro. Vamos a comenzar a abrirlo. Es una cajita dura, la verdad que no es ni muy gruesa ni muy liviana, ¿no? Ni muy delgada. Además, como viene muy bien envuelto, pues no le pasa nada. A primera vista podemos observar que aquí está mi astronauta. Voy a sacarlo. Mi astronauta viene con su bolsita. Esta bolsita es, no sé exactamente cómo se llama, pero es la que trae sus burbujitas para reventar. Como se pueden dar cuenta, yo ya las he reventado porque me desestresa, me gusta bastante estas bolsitas. Bueno, voy a dejarlo a un lado porque esto lo vamos a ver al último. ¿Qué más viene? Viene su control remoto. Aquí están sus funciones de on, off y aquí también hay más funciones. Si volteamos el control es a pila. Viene sin pilas, ya nosotros lo tenemos que comprar las pilas y aquí está. Es decir que si tú estás en tu cama, simplemente con el control vas a poder cambiar a la función que tú quieras. Voy a dejarlo a un costado. ¿Qué más vemos en la cajita? Vemos que también viene su cable con el que se va a enchufar. Son dos entradas. Esta entrada de circulito es la que se conecta al astronauta y también está en la parte del cable USB para que lo puedas conectar a un cargador y pueda pasar la electricidad. Bueno, vamos a colocarlo a un lado. Ojo, obviamente que estos dos productos, el control viene con una bolsita, que ya no la tengo porque yo ya lo he probado, ya lo he revisado como es antes. Y el cable cargador viene aquí muy bien envuelto con su liguita. ¿Qué más tenemos? Aquí está el manual de instrucciones. El manual, como podemos observar, está en inglés. Aquí están las funciones del control muy bien especificadas cada una. Y también están los parámetros del producto y la importancia, la seguridad. Aquí también esto nos muestra, como les dije, los modelos que hay de la guitarrita y la estrellita y las funciones que tiene en el mismo astronauta. Bueno, vamos a colocarlo a un lado y ahora sí nos vamos a ir a la parte más importante, que es mi astronauta. Voy a sacarlo, mi astronauta, de la bolsita. Listo, ya lo saqué. Y así es mi astronauta. Este es el modelo sentadito. Voy a colocarle una base, así sería. Este es el modelo sentadito de mi astronauta. Vamos a ver las partes de mi astronauta. No lo coloco de esta forma porque la cámara está hacia arriba y no se podría visualizar. Es por eso que lo coloco aquí como una simulación de que este es su base y aquí está mi astronauta. Así sería mi astronauta. Listo. ¿Qué podemos observar? Como podemos ver, es mi astronauta del modelo sentadito.
Aquí está con su estrellita. La verdad que a mí me gustó este modelo porque es muy cute, muy bonito. ¿Qué más tiene aquí? Podemos observar que mi astronauta tiene como un micrófono, me parece que es. ¿Qué más tiene? El cuerpo, ojo aquí, el cuerpo tiene como un imán, que es para que lo coloques a la cabecita. No se cae. Muy fuerte. ¿Por qué viene con un imán? Bueno, yo creo que viene como un imán porque el astronauta de por sí así sería derecho. Y es por estos orificios, aquí como pueden ver, por estos orificios en donde salen los destellos de la luz, los destellos de las estrellitas, de la galaxia. Entonces, si ustedes quieren que se vea mucho más al techo, simplemente lo van a hacer así. Ahí miren, y es por eso que viene el imán, para que se pueda mover la cabeza como tú quieras. Ahora, si yo volteo mi astronauta, aquí podemos ver que está bueno como si fuera su mochilita, ¿no? Pero en esta parte, ¿qué viene? Vemos que aquí hay un orificio. En este orificio es donde va a ir mi cable. Aquí, miren, voy a colocarlo. Ahí está mi cable, va a ir mi cable y la parte del USB lo conectaría a la electricidad para que funcione. Ojo aquí, en mi opinión personal, a mí me hubiera gustado que este producto sea recargable, es decir, que yo lo pueda cargar y simplemente lo colocaría en cualquier parte y normal pueda funcionar. Pero el producto solo funciona cuando está enchufado a la electricidad. Para mí, en lo personal, es una desventaja, pero si no lo tiene también normal, no hay ningún problema. Solo que es una opinión personal que sí me hubiera gustado que el producto se pueda cargar y poderlo llevar a cualquier lado. ¿Qué más tiene? Podemos observar que aquí hay 3 botoncitos. Vamos a acercar la cámara. El botoncito de en medio dice on y off, es decir que yo lo voy a encender y apagar. Enciendo y lo apago. También podemos observar que en los costados hay 2 botoncitos. Vamos a empezar con el botón que dice Nebula. ¿Qué es lo que nos ofrece Nebula? Este lo que va a hacer va a cambiar de color. Básicamente aquí nos dice que cuando nosotros presionamos el botón Nebula, lo que va a hacer va a cambiar de color, es decir, esto. Como ven, aquí hay un color como un poco rosado, entonces cuando yo presiono Nebula, este color va a cambiar. Va a ser un color amarillo, un color azul. Entonces el botoncito de Nebula tiene esa función. Vamos con el otro botón. El otro botón es Star, es decir, estrella. ¿Qué nos ofrece esta función? Esta función básicamente nos dice que cada vez que lo presionemos, lo que va a hacer es cambiar un modelo de estrella. Y también si queremos encender la función Star, tenemos que mantenerlo presionado, y si lo queremos apagar, también presionado este botón. Básicamente estas son las funciones principales. Lo demás está aquí en el control. Igual todo esto se va a mostrar mucho mejor cuando ya lo enchufe mi proyector de galaxia. Vamos a enchufarlo en este momento. Y bueno amigos, como ven ya aquí está enchufado mi proyector y ahora lo que voy a hacer es encenderlo. Aquí está el botoncito de en medio, simplemente lo voy a presionar y listo. Como ven se enciende muy rápido. Voy a apagar la luz para que ustedes puedan observar la diferencia. Aquí yo he presionado el botón de Nebula y como ven ahí va a ir cambiando los tonos. Pueden observar, miren, este es otro tono, aquí está un tono rosado, un tono medio anaranjado, lila y así va a ir cambiando. Ese es en el botón de Nebula. Voy a presionar ahora el botón Star y ahí como ven las estrellitas algunas se mueven, también desaparecen y luego vuelven a aparecer. También se quedan estáticas y si lo vuelvo a presionar dejan de estar estáticas. Y bueno amigos, estas son las funciones principales que tiene el proyector de galaxia. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. ¡Adiós!